Capítulo 1111. Los ojos de los tres jugadores de rango 17 se iluminaron cuando escucharon al árbol titán confirmar lo que habían estado tratando en vano de convencer a los demás desde el principio. Sin embargo, no tenían idea de quién era este Reverse Ben. Por otro lado, el Celestial y los otros 4 miembros del Cónclave Radiante sabían exactamente quién era. El viejo Kraken les había hecho competir durante sus largos e inigualables años de gobierno. Su brutal muerte los había dejado desconcertados en más de un nivel. Las reacciones de los otros santos no fueron tan expresivas, pero su sorpresa no fue menos intensa. Esto es, inesperado, por decirlo menos, no pudo evitar comentar Lady Laria, que rara vez hablaba en sus reuniones. Tendré que actualizar nuestros archivos. Esta recatada belleza era una mujer esbelta de carácter introvertido pero con una curiosidad insaciable. Era fácilmente reconocible por su largo cabello dorado trenzado en una compleja trenza, un marcado contraste con su sencillo y mojigato vestido blanco que caía hasta sus tobillos. Sus ojos verde esmeralda estaban siempre atentos, brillando casi tanto como los de la luminiscencia sobrenatural de Sadrex. En contraste con la flor espinosa que era la seductora pero viciosa Lady Fe, Lady Laria tenía un corazón mucho más puro, aunque sabía cómo conspirar y conspirar cuando la situación lo requería. Suele mantenerse al margen de conflictos internos o externos que involucren al Cónclave Radiante cuya situación apodó para ello. Por lo general, manteniéndose al margen de los conflictos internos o externos que involucraban al Cónclave Radiante del que ella formaba parte, su papel principal era el de guardiana de los archivos. Lo que le interesaba era leer, aprender y recopilar la historia y el conocimiento acumulado por Lustra Plants durante milenios. Debido a que le encantaba aprender y tenía el talento y el cultivo a la altura, casi sin esfuerzo había obtenido el estatus informal de la maga radiante más poderosa de las llanuras de Lustra. El término Radiant Mage, a diferencia del Ifemancer y Light Warrior, en realidad fue acuñado solo para ella, y toda la orden estaba actualmente bajo su jurisdicción. Dada su naturaleza más honorable y sincera en comparación con Lady Fe, era natural que el Celestial la encontrara más digna de confianza. Aún así, no estaba exenta de espinas. Si su curiosidad le exigía romper reglas o dañar los intereses de otros santos, no se detendría ante nada, incluso si eso significaba descender a las profundidades más oscuras del crimen y la anarquía, para saciar su sed de conocimiento. Como resultado, el Celestial y otros miembros del cónclave rara vez recurrían a sus servicios, habiéndole asignado el glorioso puesto de guardiana de los archivos principalmente para mantenerla lo más alejada posible. Eventos con dramáticas consecuencias geopolíticas como la desaparición de uno de los titanes indestructibles más antiguos e infames fueron, desafortunadamente, exactamente el tipo de noticias impactantes que podrían sacarla de su reclusión. El Celestial y los otros santos ya anticiparon lo peor. Y, como era de esperar, Hake Wilderd, ¿verdad? Si realmente mató a Reverse Ben, debo conocerlo. Lady Lyria exclamó exuberantemente, saltando de su asiento. Dirigiéndose directamente a Antase, gritó, ¿dónde está? Antase sabiamente permaneció en silencio, evaluando la opinión de Balandar antes de responder. Mientras tanto, el Celestial logró mantener una fachada estoica, pero internamente estaba reprimiendo un profundo y cansado suspiro. Debido al asalto a Lustris, no había podido sentir claramente lo que estaba sucediendo afuera. Su sentido mental era impresionante en comparación con el de otros nativos de Lustra Plains, pero seguía siendo su punto débil. Mientras estaba ocupado monitoreando la situación de la capital y capturando a sus enemigos, ¿cómo podrían tener tiempo para ver qué había provocado la furia del viejo Kraken? Sin mencionar que esta no era la primera vez que ocurría un incidente así. Rivers Bañe fue un flagelo cuya infamia era bien conocida. Se enfurecía varias veces al año, normalmente al encontrarse accidentalmente con otro titán solitario, o cuando uno de ellos iba al río Lumista a recoger agua. ¿Cómo podían imaginar que esta vez el resultado sería diferente? Puso en duda muchas cosas. Especialmente, cómo tratar con este extranjero. Lady Laria, puedes conocerlo, pero con una condición. Balandar inmediatamente ajustó su estrategia y decidió seguir los caprichos de la guardiana del archivo conocida por su terquedad en lugar de oponerse a ella. Lo que quieras. El rostro de la joven se estiró en una sonrisa inocentemente radiante. Asegúrate de que no pelee aquí en Lustris. Cumple con todos sus requisitos si es necesario para que se vaya, ordenó el Celestial, provocando jadeos de asombro tanto de los 3 jugadores como de los otros santos. ¡Bam! ¿Has perdido la cabeza, Val? Lord Kellex vociferó, con los nudillos blancos mientras apretaba los puños con fuerza sobre sus apoyabrazos dorados. El maestro Eldrion, normalmente de temperamento mesurado, también estaba en completo desacuerdo con esta decisión.
Val, entiendo que quieras proteger a Lustris, pero ¿entiendes por qué este extranjero está aquí? Trató de razonar en el tono más respetuoso que pudo. Él no se irá sin obtener lo que quiere. ¿Qué planeas hacer entonces? ¿Entregar nuestro cáliz de Etercine en bandeja de plata? La mirada de los otros tres santos se centró en el severo rostro del celestial después de esta legítima crítica, observando atentamente su reacción. Imperturbable, el gigante, perpetuamente envuelto en su manto de luz, florece lentamente desde su trono mientras los mira ceñudo y luego declara con severidad. ¿Mi cáliz de Etercine, quieres decir? Ciertamente no. ¿Una réplica como ese otro tonto que se escapó antes sin comprobar lo que había robado? Quizás. Las réplicas son caras, pero solo para simples mortales. Si busco en mi propia bóveda, puede sacar fácilmente unas cuantas docenas. Trago. El resto de la audiencia abrió la mirada y quedó boquiabierto. Solo el celestial podría lanzar una bomba como esa con tanta naturalidad. Los cáliz de Etercine eran el equivalente en Lustraplans del cáliz de Netersade. Técnicamente, ambos eran vasos destinados a recolectar agua Lumist. Según quienes habían observado ambos artefactos, su diseño era sustancialmente similar, pero para distinguirse completamente de aquellos bárbaros primitivos, el término cáliz había sido reemplazado por cáliz. Hubo una gran cantidad de rumores sobre estas dos reliquias. Por ejemplo, que alguna vez fueron lo mismo, y que reunir las dos reliquias originales causaría que sucediera algo increíble. Sin embargo, varios celestiales anteriores ya habían puesto a prueba esa teoría. Según los archivos del Cónclave Radiante, una guerra así había ocurrido varias veces en el pasado distante con ese único propósito, pero los resultados fueron decepcionantemente infructuosos. Ahora era de conocimiento común que estas reliquias no tenían absolutamente nada que ver entre sí, excepto por sus apodos anónimos. Pero incluso esta verdad oficial era, de hecho, falsa. Como actual custodio de la reliquia original, el celestial sabía con certeza que estos rumores no eran infundados. Incluso el guardián de los archivos y los demás miembros del Cónclave Radiante no sabían nada de esto, excepto el maestro Eldrion, quien también estaba al tanto de la verdad. Si ese es el caso, supongo que no será un problema, supongo, respondió el viejo santo en un tono mixto, incapaz de expresar sus verdaderos pensamientos sin traicionar su secreto. Pero mi instinto me dice que no se dejará engañar tan fácilmente. Tendremos que darle una muy buena réplica. Quizás la mejor. Si ese es el precio a pagar para evitar que Lustris sea destrozado esta noche, que así sea, interrumpió Balandar impasible, su decisión era definitiva. Liria, si has estado siguiendo, puedes ir a conocerlo. El guardián de los archivos no hizo ningún comentario sobre su falta de formalidad y asintió con entusiasmo. La acompañaré, añadió Lady Fe de la nada, levantando algunas cejas. Su guiño sensualmente sugerente era nada menos que sospechoso. Quiero conocer a Jake Waldreth. Quién sabe, tal vez llame su atención con mi mirada asesina. N1N. Para enfatizar su punto, sacó el pecho, haciendo que su generoso pecho rebotara y casi se desbordara. Balandar ignoró con apatía sus dos imponentes valores y consideró seriamente su petición. El personaje de esta zorra era tan astuto y retorcido como parece, pero en este caso particular, sus habilidades de seducción y manipulación eran exactamente lo que necesitaban para engatusar a su peligroso invitado. Siempre y cuando no lo llevara demasiado lejos. Definitivamente no querían que Jake Waldreth buscara venganza después de que ella le rompió el corazón. Entendido, finalmente resopló el celestial. Y falle. Sí. No me decepciones. Capítulo 1112. Lady Fa respondió poniendo los ojos en blanco desdeñosamente, luego le lanzó un beso antes de salir pavoneándose de la habitación sin mirar atrás, con sus caderas balanceándose tentadoramente. Lady Liria, que no se había movido desde que se levantó de su trono, lanzó una sonrisa triste a Balandar y los otros santos, luego se excusó de la habitación. Una vez que los dos enviados elegidos se marcharon, un pesado silencio se apoderó de la sala del consejo, rápidamente roto por la sarcástica saliva de Kaelum. ¿No me digas que vas a dejar que se vaya así? El titán de Brax, silencioso hasta ahora, no pudo contener su desprecio. Si eso es todo lo que significan los celestiales y los famosos santos del Cónclave Radiante, tal vez deberíamos simplemente exterminarte aquí y ahora ya que aparentemente careces del coraje para enfrentar a un solo enemigo. En su indignación, pareció olvidar que un único Abyssal Revenant que defendía a Dusken City le había dado una paliza memorable. Los otros dos jugadores de rango 17, igualmente decepcionados pero más conscientes de sus circunstancias, palidecieron visiblemente al verlo perder en el lugar más seguro de Lustris.
Afortunadamente para ellos, resultó que Balandar y el maestro Eldrion eran más magnánimos, o al menos menos susceptibles de lo que sugería su eminente estatus. Solo Lord Kellex servía de rabia y su amargura reprimida resurgió con una intensidad 10 veces mayor. ¿Cómo te atreves?, gritó, desenvainando su espada completamente esta vez. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Caelum, con su espada apuntando al cuello del gigante. Inclina la cabeza, extranjero, y acepta tu muerte. Calix gruñó amenazadoramente, inclinando el filo de su espada para una decapitación del libro de texto. Pero ¿cómo pudo Caelum, un bruto musculoso, aceptar una muerte tan indigna? Ante tal provocación, su única reacción posible fue estallar de furia. Su recientemente unificada aura Lumist, después de sus inmersiones en el río Lumist a través de las tierras del Duskuikt, no era nada comparada con la de un santo, pero el verdadero poder de su forma titánica aún estaba por probar. Sus músculos se hincharon, volviéndose duros y ásperos como piedra, y su tamaño se duplicó instantáneamente, convirtiéndose rápidamente en calambres en la habitación ridículamente espaciosa. Al ver al extranjero rebelarse tan ferozmente, la sed asesina de Lord Kellex no disminuyó ni un ápice, sino que, en cambio, una mueca desdeñosa escapó de sus labios. Un estallido de fuerza vital surgió repentinamente de su cuerpo, alimentando sus músculos y huesos, mientras el suave resplandor blanquecino que emanaba de él se intensificaba como una estrella que se convierte en supernova. Su simple espada se puso al rojo vivo como un sable de luz, y con un gruñido altivo, la descargó sin vacilar sobre el cuello del gigante, apuntando esta vez a matarlo. Caelum no tenía intención de morir sin luchar y activó el poder de su línea de sangre con toda su fuerza, creciendo exponencialmente. Sus dos compañeros hacía tiempo que se habían refugiado detrás de los dos tronos dorados desocupados, negándose a ser asociados con este suicidio diplomático. En un abrir y cerrar de ojos, el titán de Brax había vuelto a ser un verdadero titán, con más de 30 metros de altura, aunque actualmente acurrucado como una sardina en una lata a pesar del techo impresionantemente alto de la sala de los 5 tronos. Lord Calix, como santo, tampoco era poca cosa, medía unos buenos 6 o 7 metros de altura, lo que todavía era pequeño para un cultivador Lavlomes de su nivel. Sin embargo, ahora parecía demasiado pequeño para alcanzar el cuello del gigante sin saltar. Y esa era precisamente su intención. No importa lo grande que seas, todavía puedo matarte, declaró con arrogancia el maestro espía del cónclave radiante, blandiendo amenazadoramente su espada ligera hacia su futura víctima. O 1N. Sin inmutarse, Caelum enfrentó la amenaza a su vida con una sonrisa carnívora de lo más inhumana, abrazando con júbilo la perspectiva de una fantástica lucha a muerte. Incluso en este espacio reducido, sus enloquecidos ojos naranjas ardían con un fuego interior insaciable. Su piel áspera, ahora con un brillo metálico, se engrosó, formando una armadura de placas y púas que cubría todo el cuerpo, haciendo su defensa aún más inexpugnable. Cortarle el cuello, incluso con una espada ligera, era ahora una tarea mucho más desalentadora. La tensión en el aire aumentó rápidamente entre los dos adversarios, en un silencio sofocante donde nadie se atrevió a intervenir, pero cuando el choque parecía inevitable, un carraspeo irritado del celestial, junto con una escalofriante intención asesina, trajo abruptamente a los dos bufones de vuelta a la realidad. Caelum y Calix se congelaron, su mirada se centró en el hombre colosal que había aparecido entre ellos a una velocidad que sobrepasaba sus agudizados sentidos. Su mano derecha aplastó con calma la deslumbrante espada de luz del maestro espía, mientras que su izquierda contuvo sin esfuerzo el enorme puño del titán de Brax sin siquiera mirarlos. Con una expresión impasible, pero no menos intimidante, Balandar se aclaró la garganta claramente y articuló con deliberada lentitud sin presagiar nada bueno. ¿Estás cansado de vivir? Lord Calix, habiendo recuperado sus sentidos, ya estaba sudando profusamente y sacudió frenéticamente la cabeza en señal de negación. Sin embargo, Caelum, un luchador nato, se hizo sordo al peligro y, ante esta inesperada resistencia, golpeó sin dudarlo con su otro puño. ¡Boom! La expresión de Jake se oscureció cuando salió del edificio donde se suponía que estaba el artefacto que buscaba. La catedral de piedra blanca frente a él era en verdad un monumento magnífico, pero en su interior no encontró nada más que cadáveres y ruinas. Incluso la cuenca que almacena el agua pura Lavlomes de la capital había sido vaciada. Estos hijos de... Si encuentro al jugador que robó la reliquia por la que vine aquí, lo juro. ¿Qué? Preguntó Crunch con inocente curiosidad, ocultando mal su aire intrigante. Lord Penix, su cómplice, se rió emocionado y sin sutileza alguna, atasémoslos y robemos la reliquia. Para el pavo naranja, no importaba si los saqueadores eran de su propio campamento. Mientras hubiera una buena pelea en perspectiva, él estaba dispuesto a hacerlo.
Desafortunadamente para los dos payasos, Jack rápidamente recuperó su calma habitual y murmuró en voz baja, no importa, supongo que terminaré la noche. Después de todo, podía regresar aquí en cualquier momento, pero no quería chocar con el Celestial y todos los santos y titanes que defendían Lustris solo por la remota posibilidad de encontrar una reliquia adecuada para recolectar la Lowmest Water. Sobre todo porque, por lo que sabía, los ladrones podrían haber logrado robar la reliquia original. Bueno, sin ensuciarme demasiado las manos, estoy dispuesto a apostar que es obra de Chomin Hou o de uno de sus subordinados, se consoló internamente, preparándose para regresar. Con un poco de suerte, incluso podría ser otro Nordmortharian. Si no mueren para entonces, debería poder localizarlos fácilmente. No. Crunch y Lord Phoenix gimieron al unísono al verlo rendirse tan resueltamente, hasta que... ¡Boom! La capital fue repentinamente sacudida por violentos temblores, y desde su posición, vieron, atónitos, el último piso de la imponente torre del cónclave estallado en las nubes como la tapa de una botella de gas a presión al ser desenroscada. El tronco de Antace, que envolvía protectoramente el imponente rascacielos, también fue sacudido desde dentro, y sus ramas respondieron con un zumbido furioso. Al momento siguiente, la figura de un gigante del tamaño de un edificio cayó sin vida de la capa de nubes que acababa de atravesar, siendo esta última la que había arrastrado el techo de la torre a su paso. Antes de completar su caída de velocidad terminal, que habría causado un daño aún más catastrófico, de repente sonó el grito estridente de un águila y, apareciendo de la nada, Featherfall emergió de las nubes y agarró al gigante inconsciente con sus garras antes de que golpeara el suelo. Elevándose con la arrogancia suprema de un superdepredador sobre Lustris, que sus inmensas alas cubrían completamente, el ave de presa fijó sus pupilas perturbadas en las del hombre que estaba en lo alto de la torre devastada, y con un chirrido descontento, se llevó al prisionero. El misterioso individuo que irradiaba una fuerza vital abrumadora dirigió sus fríos ojos gris pizarra hacia la catedral donde se encontraban Jack y sus dos compañeros. Por un momento infinitesimal, sus miradas se encontraron, pero rápidamente la mirada del hombre siguió adelante, recorriendo el resto de la alarmada ciudad. Vuelve a tus deberes. La situación está bajo control, declaró Balandar con una voz serena y amplificada que se extendió por todo Lustris y más allá. Al segundo siguiente, el tronco de Antace cobró vida y la corteza comenzó a proliferar a lo largo de la torre del cónclave, reemplazando el piso destruido. La figura del hombre con una sencilla túnica blanca que emitía un aura formidable quedó enmascarada por las paredes de madera recién construidas y el contacto visual entre Jack y él se rompió. Capítulo 1113. ¿Quién era ese tipo? Lord Phoenix tartamudeó, con un temblor en su voz. Su aura era aún más absurda que la del pulpo que nos devoró. Si es un nativo, solo puede ser el celestial. Crunch se encogió de hombros, manteniendo su habitual comportamiento imperturbable. Jaque asintió en silencio, afirmando esta suposición. Acariciando distraídamente a su gato sin pedir su consentimiento, elogió sardónicamente, contra todo pronóstico, a veces dices algo inteligente. Que te jodan, maestro, siempre he sido inteligente. Crunch replicó, dándole la espalda con total indiferencia a cualquier sensación de peligro. Si tuviera uno, nunca habría terminado en el estómago de un kraken milenario. Pero el descarado insulto del gato pasó por alto a Jack, su mente ya reflexionaba sobre otra cosa. Él sabe que estoy aquí, se dio cuenta, frunciendo el ceño. Al principio consideró que había subestimado los talentos perceptivos del celestial, pero después de un breve recorrido mental por su entorno, rápidamente se le ocurrió una hipótesis mucho más plausible. Es obra de Antace. Las raíces y ramas del árbol de la vida estaban por todas partes en Lustris. En el subsuelo, en la madera de los edificios, el pergamino utilizado para escribir todos los días, incluso el papel higiénico que los ciudadanos de la ciudad usaban para limpiarse el trasero. En ese caso, Jaque inmediatamente comprendió una implicación peligrosa. Desde el momento en que llegaron, ya estaban en el punto de mira del enemigo. La única razón por la que no habían sido atacados era que de alguna manera el cónclave radiante y Antace habían decidido tolerar su presencia. Norte, 0 en. En retrospectiva, la explicación era obvia, civiles. El cónclave radiante no quería arriesgarse a una batalla catastrófica en la capital que pondría en peligro a sus ciudadanos inocentes. La paradoja era que Jack estaba aplicando más o menos la misma lógica. Además de preferir recuperar todos sus poderes antes de enredarse con los mejores invictos de este mundo, también estaba interesado en limitar los daños colaterales. Incluso si no le importara nada, matar a demasiados inocentes sin relación con su objetivo severamente afectaría su calificación final. Si así es como quieren jugar, estoy bien jugando bien siempre y cuando no me vaya con las manos vacías. Jack inmediatamente ajustó su actitud.
Podría haber abandonado la ciudad de inmediato, pero una vez fuera, ¿qué garantizaba que no serían emboscados por el enemigo? Nada en absoluto. Entonces, pedir tantos favores como pudiera al cónclave radiante fue, naturalmente, el siguiente paso. Alguien debe haber escuchado sus oraciones porque mientras se preguntaba si dirigirse directamente a la torre del cónclave era una buena idea, dos impresionantes mujeres jóvenes con deslumbrantes lumistauras se materializaron frente a él en un destello de luz blanca. Los dos senderos de luz habían surgido de una ventana de la torre del cónclave. Mientras Lord Phoenix saltó asustado, casi cayéndose de la cabeza de Cranch donde estaba sentado, Jack y su gato permanecieron tan expresivos como un fregadero, sin parpadear. Sin vergüenza, aprovecharon la oportunidad para comerse con los ojos abiertamente a las dos tentadoras. Aunque ambos eran de una belleza sobrenatural, incluso para los estándares de los Mirror Universe Evolvers, sus disposiciones eran diametralmente opuestas. La de la izquierda tenía la piel bronceada, el largo cabello castaño rojizo que colgaba libremente sobre su espalda, formas voluptuosas y muy poca tela que las cubriera. Su maquillaje también era sofisticado en el mejor sentido, dando la ilusión de belleza natural, pero incomparable con cualquier belleza sin maquillaje. Su mirada coqueta y mordedora de labios tan pronto como lo vio inmediatamente levantó la guardia. La mujer de la derecha encarnaba un registro completamente diferente, más recatada y vestida de forma más conservadora. Apenas llevaba maquillaje, pero no descuidaba su aspecto, como lo demuestran las complejas trenzas de su cabello dorado. El simple hecho de que ella no lo hubiera atacado inmediatamente con pucheros sugerentes lo hizo sentir instantáneamente más dispuesto hacia ella, aunque no bajó la guardia. En cuanto a Cranch, aprovechó su identidad de gato gordito y lindo para observarlos descaradamente desde todos los ángulos. Su cara aplastada con una mirada estúpida y su lengua colgante no levantaban sospechas. «Jake Waldorf, supongo». Lady Larria rompió el hielo inmediatamente con una sonrisa radiante, seguido inmediatamente con la pregunta del millón: ¿es cierto que mataste a Reverse Ben? Jaque tardó medio segundo en descubrir a quién se refería. ¿El calamar gordo? Supongo que fui yo, respondió como si le preguntaran por el tiempo. Los hermosos ojos de la guardiana de los archivos brillaron de emoción al recibir la confirmación de que efectivamente era él, y se apresuró a bombardearlo con preguntas sobre la pelea. Jaque quedó tan desprevenido por su exuberante familiaridad con él que por un momento se olvidó de estar en guardia. Sin saber muy bien cómo manejar su actitud, respondió a sus preguntas de la manera más evasiva posible. Afortunadamente para él, a Cranch y Lord Phoenix les encantaba ser el centro de atención, y este tipo de entrevista VIP era su problema. Después de que Jack pronunció algunas palabras poco entusiastas, las dos bolas de plumas y pelaje se hicieron cargo con entusiasmo. Su verbosidad era rica, florida y nunca les faltaban palabras. Jack aprendió esa noche que era posible escribir un libro de 100.000 páginas solo para contar su duelo contra el Kraken, que en realidad había durado solo unos pocos segundos. Como era de esperar, la animada Lady Larria rápidamente alcanzó sus límites y pronto estaba escuchando con una expresión vacía, asintiendo mecánicamente. Un gato hablador y un pavo lograron por primera vez superar su insaciable curiosidad. Los dos payasos eran su kriptonita. Mientras tanto, a Lady Fe, que había estado en silencio hasta ahora, tampoco le gustó lo que estaba viendo. Este Jack era realmente un galán guapo, pero además de ser demasiado alto y musculoso para su delicada estatura, no parecía en absoluto receptivo a sus insinuaciones no tan sutiles. Inmediatamente le recordó la ducha fría que le daba el celestial cada vez que intentaba coquetear con él. Estos tipos eran los más difíciles de enamorar. No porque fueran incapaces de amar o demasiado tontos para notar signos de atracción del sexo opuesto, sino porque estaban obsesionados con objetivos más importantes que monopolizaban toda su atención. O tenían tantos principios que era casi imposible sacarlos de su personalidad predeterminada. En ningún momento consideró la posibilidad de que él simplemente amara a otra persona o que ya hubiera conocido a alguien mejor. Una narcisista de su categoría no dudaba fácilmente de su complejo de superioridad. Será difícil. La zorra reconoció internamente. Consciente de que se había topado con otro hueso duro de roer, renunció a sus fascinantes trucos sin arrepentimiento, adoptando la misma actitud alegre pero respetable que su mojigata camarada. «¿Puedo suponer que sabe por qué lo visitamos tan tarde en la noche, señor Wilderd?», preguntó cortésmente Lady Fe, interrumpiendo el interminable soliloquio del gato y el pavó, ganándose una mirada agradecida de Lady Larria. Fue la primera vez en sus muchos años de interacción que la mojigata guardiana de los archivos mostró su sincera gratitud. Esto demuestra que hay una primera vez para todo. Jaque quedó un poco desconcertado por el contraste entre su comportamiento provocativo de hace un momento y su actitud profesional y elegante de ahora, pero no fue más lejos.
Eran dos desconocidos para él, e incluso dentro de su propia facción, conocía algo más lunático e histriónico que eso. Empezando por su propio gato. Ya que mi presencia aparentemente no es un secreto para nadie y usted está al tanto del calamar gordo, deduzco que fue enviado para hacerme salir pacíficamente de su capital, respondió Jack mientras los evaluaba con una mirada de comprensión. Dados los diplomáticos que han enviado, ¿puedo asumir que el cónclave radiante está dispuesto a hacer algunas concesiones? Ni Lady Fan ni Lady Laria se sintieron ofendidas por la implicación de que podrían haber sido elegidas por su atractiva apariencia. De hecho, era la verdad. Sobre todo porque le sentaba bien. Además, el privilegio de la belleza no era un mito. Un físico considerado agradable a la vista, especialmente por el sexo opuesto, era sin duda una ventaja significativa en la negociación. En ningún momento cuestionó su competencia. Pero estaban lejos de entender lo que pasaba por su cabeza. Si bien había algo de verdad en su razonamiento, Jack se refería principalmente a su cultivación. Sus lumistauras y su fuerza vital se desbordaban, identificándolos como dos potencias muy importantes de Lustra Plans. Probablemente, dos miembros destacados del cónclave radiante. Al menos hacía falta eso para demostrar que lo estaban tomando en serio. Si hubieran enviado a un subordinado común y corriente, incluso uno tan hermoso como uno entre 1.000 millones, Jack habría dudado inmediatamente de sus intenciones. De hecho tienes razón, confirmó Lady Laria, invitándolo con un gesto a seguirla a un anexo de la torre del cónclave. Estamos realmente dispuestos a cumplir con sus demandas de abandonar nuestro territorio, siempre que sean razonables. Por supuesto, asintió Jack, persiguiéndola sin temer ni por un segundo que lo estuvieran llevando a una trampa. Incluso si lo fuera, estaba seguro de que podría escapar de ello. Capítulo 1114. Sin embargo, al llegar frente al anexo designado un momento después, Jack reconsideró y decidió revisar su definición de imprudencia. El edificio parecía acogedor a primera vista, incluso lujoso, como cabría esperar de un lugar utilizado para recibir enviados diplomáticos de varios reinos y naciones vasallas del cónclave radiante. El problema era que estaba hecho enteramente de madera. Y no una madera cualquiera, la madera de Antace. Si Jack no hubiera escaneado la ciudad con su sentido mental al llegar, habría sospechado que del árbol titán había brotado esta espaciosa residencia a toda prisa solo para atraparlo. Sin embargo, el problema siguió siendo el mismo. Por muy arrogante y confiado que estuviera en su propio poder, su poder aún no se le había subido a la cabeza hasta el punto de entrar intencionalmente en un dominio controlado por el enemigo. Tal vez estaba sobreestimando al enemigo y simplemente estaba paranoico, pero no quería darles ninguna oportunidad. Cuando las dos enviadas entraron apresuradamente al edificio y la puerta se abrió como una válvula de planta para acomodar su gran tamaño, Jack se detuvo. ¿Hay algún problema?, preguntó Lady Laria con tacto, notando que él no entraba. No voy a entrar en el cuerpo de un titán. Las negociaciones tendrán que realizarse en otro lugar. Las dos mujeres intercambiaron una mirada confusa antes de darse cuenta. El encargado del archivo, que se suponía estaba a cargo de las negociaciones, estaba algo desconcertado, no estaba acostumbrado a este tipo de protocolo. Ah. Por supuesto. ¿Dónde estaban nuestras cabezas? Lady Falle tomó el relevo de su colega socialmente torpe e inmediatamente corrigió el rumbo llevándolos a otra construcción en la calle vecina. Un minuto más tarde, apareció ante sus ojos un edificio tradicional de piedra blanca de 3 pisos. Sin duda era la villa de un dignatario importante, pero por alguna razón estaba desocupada en ese momento. Lo que Jack no sabía era que era propiedad de uno de los muchos Lifemancers inmensamente ricos cuya muerte repentina había causado unos días antes. En tan poco tiempo aún no se habían vendido todas las propiedades que quedaron sin dueño. Un poco austero y monocromático para la decoración, pero servirá, admitió Jack con aprecio antes de notar la puerta principal. Tenía forma y dimensiones normales, pero estaba hecho de acero templado como si condujera a una bóveda. Podría parecer absurdo. Pero Jack pensó que no era tan extraño que un noble usara metal para tener una sensación de privacidad si la única alternativa era la madera de un árbol titán capaz de establecer una estrecha conexión psíquica con los innumerables artefactos y muebles fabricados de sus propios crecimientos. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que el problema no era la composición de la puerta, sino su tamaño. Sus dimensiones, adecuadas para un humano de 2 o 3 metros como máximo, ni siquiera eran suficientes para albergar a las dos jóvenes. Por muy perfectos físicamente que fueran, con tal cultivo de Love Lomest, ambos medían un poco más de 5 metros.
Preguntándose cómo pensaban entrar al edificio, Jake quedó paralizado en el lugar cuando de repente vio sus apariencias encogerse silenciosamente para pasar cómodamente por la puerta sin correr el riesgo de un golpe. Ahora midieron solo el tamaño estándar de un modelo superior en la Tierra. Tal habilidad no era tan rara, ya que el propio Jake también podía comprimir su cuerpo hasta cierto punto. La razón por la que estaba tan conmocionado era otra, el método utilizado era diferente. De hecho, era muy superior al suyo. Con su visión cósmica constantemente activada, no se había perdido lo que había sucedido y había visto claramente cómo sus células se habían desinflado a medida que su biomasa se convertía en una extraña variación de Lath Lomest. Este Lumist luego se alojó en un área determinada de su corazón, o en otras palabras, en su Lomest Core. Curiosamente, Jake también notó que las dos mujeres no tenían solo un Lomest Core, sino varios. Cada uno parecía tener un atributo diferente, ocupando órganos diferentes para que sus naturalezas incompatibles no entraran en conflicto. El corazón contenía dos de estos Lomest Cores, los más densos. El primero, con diferencia el más brillante, contenía el mismo híbrido Lath Lomest contenido en la atmósfera y el río Lumist, mientras que el segundo contenía solo una enorme cantidad de fuerza vital. Era este el que habían utilizado para almacenar su biomasa después de convertirla en Lath Lomest. En la superficie, esta capacidad de miniaturizar convirtiendo el exceso de materia orgánica en otra fuente de energía se parecía al hechizo de miniaturización verdadera vendido en Oracle Store, pero mientras este último reducía el tamaño de manera limitada, la versión utilizada por las dos mujeres aparentemente no tenía límite. Además, su efecto fue instantáneo y pudo revertirse con la misma rapidez. El otro argumento sustancial a favor de su método fue que Jake no sentía que sus capacidades físicas hubieran disminuido mucho. La biomasa convertida en Lath Lomest ahora circulaba en sus cuerpos en otra forma, capaz de movilizarse de manera diferente, como para aumentar pasivamente su destreza atlética o regeneración, pero también para cultivar Lath Lomest más rápido, ya que su Lomest Core era más denso en este estado. Si había un inconveniente que mencionar, era que más biomasa y células más fuertes podían tolerar y beneficiarse de más Lumist. En otras palabras, excepto en casos de extrema emergencia, era mejor mantener el tamaño habitual. En resumen, esta habilidad era exactamente lo que necesitaba para evitar tener que acceder a su espacio interior cada vez que necesitaba renovar su biomasa o almacenar el exceso. Si tenía alguna duda sobre la relevancia de cultivar Lumist, ahora no tengo ninguna, concluyó Jake para sus adentros, prometiéndose dedicarle toda su atención tan pronto como regresara a su campamento. También podrías devorar a ese jugador que acaba de ser capturado por Featherfall. Sugirió Once en un tono travieso, recordándole que el gigante parecía realmente capaz de modular su apariencia en proporciones sustanciales, o nunca habría podido caber en un sala torre del cónclave. Esta broma privada entre ellos ocurría con frecuencia, y él la conocía lo suficiente como para saber que solo estaba medio bromeando. Si de alguna manera él terminaba haciéndolo, seguramente no sería ella quien juzgara sus tendencias dietéticas. Buena idea. Jake lo aprobó con una pequeña risa malvada, enviando escalofríos no solo a las dos mujeres sino también a Crunch y Lord Phoenix sentados en su hombro. Al mismo tiempo, sin saber por qué, Kaelum, que no dejaba de rugir de dolor en el nido de Featherfall por ser picoteado constantemente por sus polluelos hambrientos confundiéndolo con un gusano, de repente se estremeció con una sensación de presentimiento. En ese momento, quedó tan sorprendido que incluso dejó que uno de los polluelos le arrancara un brazo, provocando otro gemido de dolor. En su sorpresa, olvidó temporalmente la presencia amenazadora de Papá Águila y con su otro brazo hinchado como un camión, accidentalmente aplastó al polluelo que acababa de devorarle el brazo. Un chorro de sangre pintó instantáneamente todo el nido. Yo, te juro que no lo hice a propósito. No, no, El hasta entonces reacio Featherfall, contento con vigilarlo a pedido del Celestial, ahora estaba personalmente involucrado en el picoteo de polluelos. Kaelum no estaba dispuesto a bajar del árbol en el corto plazo. El árbol en cuestión era, por supuesto, Antase. Luego de comprimir su cuerpo con cierta dificultad hasta el punto de sentir una incomodidad rayana en el dolor, Jake logró atravesar la puerta. Crunch y Lord Phoenix, ya en su forma miniatura, tampoco tuvieron problemas para entrar a la construcción. Faye y Lyria, sin embargo, lanzaron una mirada extraña al trío mientras cruzaban la puerta, especialmente a las dos mascotas que lo seguían a todas partes. Las bestias Titanic eran generalmente expertas en alterar sus dimensiones, pero solo una minoría podía hacerlo. Las dos mujeres pudieron discernir fácilmente que estas dos últimas aún no tenían un Lomest Core sino algo más que cumplía una función similar. NN.
Al tener acceso al estado de Crunch, Jack sabía que su gato había confiado durante un tiempo en el hechizo de miniaturización como él, pero eso había cambiado durante la última evolución de su línea de sangre. Las criaturas originarias de la Tierra habían recibido, como los niños pequeños y los discapacitados, los desfavorecidos o simplemente los afortunados, una habilidad innata que les garantizaba lo mínimo que necesitaban para tener esperanza de sobrevivir en el universo espejo a pesar de su intelecto limitado. Sin él, incluso los digestores de rango 3 habrían exterminado a las especies más feroces hasta su extinción total en unas pocas semanas, con algunas excepciones. Este talento específico de las bestias de la Tierra era bastante sencillo y les permitía crecer en tamaño y fuerza indefinidamente alimentándose de sus presas. Más allá de cierto umbral de evolución, muchas criaturas adquirirían suficiente inteligencia para obtener un linaje adecuado o evolucionar aún más esta habilidad innata inicial. Una de las posibles evoluciones baratas era condensar un Beast Core, una especie de órgano interno del tamaño de una pequeña gema capaz de contener todo tipo de habilidades. Las estructuras centrales en diversas formas parecían ser un elemento evolutivo constante en numerosos sistemas de fuerza. En el caso del Beast Core, esta maravilla de la evolución fue bastante útil, ya que sirvió como núcleo para varias energías, habilidades de línea de sangre e incluso un Soul Core. Aunque extremadamente duro, y ofreciendo todo tipo de beneficios a las bestias que lo condensaban, su destrucción o extracción solía significar su muerte o su debilitamiento irreversible. En algunas líneas de sangre de criaturas míticas como las de Lord Phoenix, cuyo Beast Core podría sobrevivir e incluso encontrar un segundo aire después de su propia cremación, podrían incluso regenerarse siempre que el alma contenida en su interior estuviera relativamente intacta. En cuanto a su gato Crunch, por increíble que parezca, su línea de sangre también había alcanzado el nivel de una criatura mítica. Capítulo 1115. Gato Halcyon Legend de grado 10 más. En los cuentos antiguos, el gato Halcyon Legend es una criatura legendaria, envuelta en un velo de enigma y majestuosidad. Se dice que su pelaje, oscuro como una noche sin luna, brilla con motas estelares cuando se mueve en la oscuridad, reflejando la calma y serenidad de la noche estrellada. Sus ojos profundos y penetrantes son como gemas relucientes, testigos de una sabiduría antigua y una inteligencia aguda. El Halcyon Legend Cat es famoso por su capacidad única de fragmentar su espíritu y su cuerpo en varias iteraciones de sí mismo, cada entidad comparte la misma conciencia y agilidad que el original. Su carácter elástico y adaptable le confiere una extraordinaria agilidad y gracia, permitiéndole deslizarse por los espacios más estrechos o elevarse en el aire como llevado por el viento. Según la leyenda, el gato Halcyon Legend es un guardián de los misterios antiguos y un protector de las tierras olvidadas. Su presencia suele asociarse a acontecimientos misteriosos y fenómenos inexplicables. El gato Halcyon Legend encarna el espíritu de libertad e independencia, deambulando libremente a través de dimensiones y épocas, siempre esquivo, siempre enigmático. Cuando Jack leyó por primera vez la descripción del linaje de Crunch, el Halcyon Legend Cat, se quedó sin palabras. El tonto gato negro con la cara aplastada estaba lejos de encajar en esta gloriosa descripción. Además, a diferencia de su propio Cosmic Distorter's Bloodline, este sencillo tenía muy pocas habilidades enumeradas. Una de sus habilidades se llamaba simplemente libertad y se suponía que permitía todo tipo de cosas, pero sin especificar qué exactamente. Lástima para Crunch, era demasiado estúpido o no estaba lo suficientemente inspirado y diligente para llevar esta habilidad a su máximo potencial. A pesar de eso, combinado con su clase de alma de grado 8, el Aztec Enigma, que se superponía con algunos rasgos de su propio linaje, Crunch seguía siendo un felino muy complicado de tratar, una calamidad para la vista. La verdadera decepción con respecto a su gato fue que, dado su increíble linaje, era demasiado débil. Su rango de oráculo mayor puede parecer excelente desde donde empezó, pero después de todo, era su propia mascota, no cualquier gato callejero. Los innumerables Ivalves y Daiyestes que habían sufrido contra su gato probablemente argumentarían que ya era lo suficientemente fuerte como es, pero tendrían que encontrarse con el maestro de este calamitoso compañero para entender de dónde vino este engendro demoníaco. Como dicen, de tal palo, tal gato. Volviendo al tema, los dos enviados los condujeron a un salón lujosamente amueblado y decorado, donde se sirvieron bebidas y refrigerios. Jake notó que aquí tampoco había material a base de madera, lo que reforzó su impresión inicial de austeridad. El propietario del lugar debe valorar mucho su privacidad para temer ser espiado hasta tal punto por Antase. Ya sea que tuviera algo de que ser culpable o secreto, el dueño había regresado al estado de fertilizante de todos modos, aunque Jack no estaba al tanto de este hecho. Si realmente tenía misterios que ocultar al cónclave radiante ahora era irrelevante para todos. Lady Lyria dejó que Lady Fe se encargara de servir, ya que ella misma apenas era capaz de prepararse el té y mucho menos de cuidar a otros invitados.
Por lo general, eran sus propios discípulos y sirvientes quienes se encargaban de su comida, y la guardiana de los archivos pasaba la mayor parte del tiempo enterrada en viejos y polvorientos grimorios y pergaminos. Faye realizó un servicio impecable, demostrando etiqueta y sobriedad que contrastaban fuertemente con su comportamiento seductor anterior. Jaque aún notó que cuando le servía una taza caliente de una bebida desconocida, ella se detuvo inocentemente, inclinándose más de lo necesario para permitirle admirar su escote pronunciado. Jake no apartó la mirada avergonzado como una virgen, pero interiormente chasqueó la lengua ante esto. Esta zorra sabía lo que estaba haciendo. La pla pla pla. Poco después, el incómodo silencio fue roto por los entusiastas lamidos de Crunch en su cuenco, su gran lengua rosada y áspera haciendo un ruido impresionante al salpicar líquido por todas partes sin el más mínimo gramo de vergüenza. Lord Penix se comportó de manera más digna, pero no mucho más. Tienes dos compañeros interesantes. Elogió Lady Laria con una sonrisa algo rígida, tratando de ignorar las salpicaduras de bebida que se acumulaban rápidamente en su vestido. Lady Faye, que había tratado con todo tipo de personas y pensaba que tenía una compostura férrea, descubrió hoy que no tenía tan buen carácter como pensaba. La impasible reacción del humano y el insoportable comportamiento de sus dos mascotas ya empezaban a ponerla de los nervios. Alisar maniáticamente los pliegues de su vestido corto para contener su creciente irritación estaba alcanzando rápidamente sus límites. Cuanto más rápido terminaran esta negociación, más rápido podría irse a dormir y darse un baño de paso. Cada vez más impaciente, lanzó una mirada de reojo a su inútil colega, quien luego, al recordar por qué estaban allí en primer lugar, tosió torpemente para hablar. Sir Jake, no voy a hacerle perder el tiempo andando por las ramas, decidió hablar con franqueza Lady Laria, que no era diplomática de profesión. Díganos que quiere dejar a Lustris sin violencia esta noche, pero sobre todo la garantía de que no atacará nuestra capital ni otra de nuestras ciudades fuera del marco legítimo de la guerra que se nos opone. La guardiana de los archivos exhaló aliviada después de exponer sus demandas, contenta de que la pelota ya no estuviera en su tejado. Las cejas de Lady Fe se arquearon, casi con las palmas en la cara por su falta de formalismo, pero ya era demasiado tarde, el gato estaba fuera de la bolsa. Solo tenían que rezar para que el monstruo sentado enfrente no se ofendiera. No fue un razonamiento absurdo, la mayoría de los poderosos Lifemancers y Light Warriors de su mundo eran típicamente ese tipo de individuos. A los poderosos de las llanuras de Lustra les encantaba recordárselo a los demás, exigiendo un trato adecuado acorde a su noble rango. Odiando andar por las ramas y perder el tiempo, Jake estaba realmente contento de no tener que fingir que socializaba. Por eso, los ojos de la zorra narcisista se abrieron con asombro cuando Jack exigió de manera igualmente informal, pero en un tono más asertivo. Quiero el cáliz de Tercine original. ¿Por qué no preguntas por el puesto de celestial mientras estás en eso? Lady Faye lo ridiculizó con una risa venenosa de sarcasmo. Lejos de enojarse, Jack evaluó seriamente a la belleza por primera vez y dejó escapar una sonrisa pícara. Sabes, lo pensé, pero convertirme en el rey Soulmancer es un objetivo suficiente por ahora. Si mi lado gana esta guerra, no será demasiado tarde para volver a poner esa oferta sobre la mesa. ¿Hablas en serio? Los ojos de Lady Fe se entrecerraron siniestramente, sintiendo por su calma que hablaba totalmente en serio. Esto no era alardear, él realmente creía lo que decía, n, //n. Comenzó a dudar de que encantar a este hombre fuera una buena idea. Este extranjero era demasiado peligroso. No, es precisamente porque es tan peligroso que absolutamente debe estar comiendo de mi mano. La mujer fatal recuperó inmediatamente su determinación de seducirlo. Después de todo, ella tampoco tenía miedo de coquetear con el verdadero celestial. Sin embargo, había una diferencia entre ellos. Había cosas que estaba dispuesta a intentar para lograr sus fines con este extranjero que nunca se habría atrevido a intentar con Balandar. Esta última estaba demasiado familiarizada con sus habilidades. Resuelta, Faye comenzó a usar su Love Lomes para manipular y amplificar sus feromonas. Se suponía que volvería completamente locos a los hombres por ella, incluso en celo hasta el punto de ser incapaces de pensar correctamente antes de haber disparado el arma. El objetivo de estas feromonas no era otro que Jack y en poco tiempo, el aire a su alrededor se saturó con estas moléculas inodoros. El efecto sobre la psique de los hombres sanos fácilmente rivalizaba con el de una raza especializada en el atributo encantó. Mientras tanto, Lady Laria, sin sospechar nada, se había opuesto cortésmente a su primera exigencia. Me temo que eso no es posible. Ella se disculpó con una sonrisa arrepentida. En primer lugar, no tengo la autoridad, pertenece al celestial, pero también es el artefacto más preciado de las llanuras de Lustra.
Renunciarlo significaría que hemos perdido la guerra y estamos lo suficientemente desesperados como para hacer este tipo de compromiso. Aún no hemos caído tan bajo. Jake asintió con frialdad, esperando esta negativa desde el principio. Habría sido el primero en quedar derribado si su demanda hubiera sido aceptada sin cuestionamientos. En ese caso, quiero tu mejor réplica. Él preguntó en su lugar. Antes de que cualquiera de las mujeres pudiera intentar engañarlo, les advirtió, no tengo forma de saber si la reliquia que me ofrecen es realmente la segunda mejor réplica o no, pero tengo altos estándares. Si no quieren que husmee, es mejor para ti que esta copa me satisfaga lo suficiente como para no hacerme dudar de tu sinceridad. Ni qué decir. Lady Lydia aceptó el trato sin dudarlo. Pero ni siquiera yo sé cuál es nuestra. La segunda mejor réplica realmente lo es. Solo conozco nuestras reliquias públicas. La mayoría están en manos únicamente del Celestial y él no comparte sus misterios con nosotros. ¿El acuerdo sigue vigente? Mientras esté satisfecho. Jake sonrió inocentemente. Capítulo 1116. Como guardiana de los archivos del cónclave radiante, conocía cada réplica de cada capilla, iglesia y catedral de Lustraplans como la palma de su mano. Nathan acababa de robar el de Lustris, pero él y su facción pronto se darían cuenta de que no era el original. Si intentara hacerse con su segunda mejor réplica basada en la que acababa de robar, Jack sin duda se sentiría engañado al darse cuenta. Lo último que quería el cónclave radiante era entregar una preciosa réplica solo para ser atacado nuevamente por este extranjero con el pretexto de ser estafado. Por otro lado, Lady Larian no había olvidado la instrucción del Celestial de satisfacer todas sus peticiones para que se fuera. Reflexionó pensativamente sobre qué réplica ofrecer pero, al final, decidió ponerse en contacto con Balandar a través de Antase. Uno de sus aretes de madera había sido extraído del árbol titán y podría usarse para transmitir lo que aquí se decía. Antes de que tuviera que informar su conversación, su arete vibró por sí solo, la voz antigua y ronca del monstruo vegetal reverberó en la habitación para transmitir la oferta del Celestial. Un cáliz, de Etercine, réplica, encantada más, de 20 veces. Tómalo, o déjalo. Jake frunció el ceño descontento, evaluando la propuesta. Un encantamiento de más 20 era realmente increíble porque simplemente Jack frunció el ceño descontento, evaluando la propuesta. Un encantamiento de más 20 era realmente increíble para los simples mortales, pero para él, que quería recolectar agua de la cascada misma, probablemente era inadecuado. Mientras ascendía por el río Lumist, ya había comprobado que era necesario atravesar numerosos kilómetros de afluentes antes de que la pureza del agua comenzara a aumentar significativamente. Tuvo que cruzar la mitad de las llanuras de Lustra para afrontar solo su quinto bautismo. Pero cuanto más se acercaba a la cascada del cielo, más crecía exponencialmente el agua en concentración y pureza, lo que lo llevó a su encantamiento de vida en más 14, lo que casi le costó la vida. Antes de la muerte de Reverse Ben, Jack había logrado escanear al Kraken con su Oracle Scan. No el de su brazalete, sino el generado por su propio sentido mental a través de Artifact Incarnation. El resultado fue asombroso. El cefalópodo, además de su cultivo Lumist, había encantado su físico a más 3-1. No podía realizarle un examen de conciencia, pero incluso sin eso, podía imaginar que inicialmente, este titánico kraken no era más que un pulpo o calamar ordinario antes de sobrevivir a todos esos bautismos. Después de esta serie de milagros que desafiaron las probabilidades ridículamente bajas de todas las loterías, el destino de la criatura había cambiado por completo, volviéndola extremadamente talentosa para cultivar Lumist, perfeccionando su genoma y dotándola de un gran potencial de crecimiento y evolución. Según la información que Jack había obtenido aquí y allá al interrogar a los habitantes de Lustris, este kraken había sido una espina clavada en el cónclave radiante durante una eternidad. La razón principal era su tendencia a considerar las aguas al pie de la cascada celestial como su territorio. En otro registro, el único Vessel Ravenant cuyo nivel de encantamiento espiritual conocía con certeza era Ledger, gracias a su Snatch Ring. Y ese fue aún más aterrador, ya que había soportado con éxito 35 bautismos de Spirit Lomest. Si Jack basara sus estimaciones únicamente en estos datos para medir la pureza del agua al pie de la cascada, entonces necesitaría poder sobrevivir al menos 30 bautismos para tener la esperanza de bañarse allí. Creía en su resiliencia y en su increíble talento para forzar la mano del destino, pero superar sus límites de 14 a más de 30 bautismos era una locura, incluso para él. Por lo tanto, un cáliz de Etercine encantado a más 2-0 estaba lejos de ser suficiente para sus ambiciones. Un cáliz de Etercine encantado a más 2-0 no tiene ningún valor para mí, respondió finalmente Jack con una mirada burlona en su rostro. Si eso es todo lo que representa su sinceridad, entonces me temo que las negociaciones terminan aquí.
La pla pla. Crunch levantó la cabeza de su cuenco con la sonrisa torcida y astuta de un mafioso corrupto al escuchar la respuesta inflexible de su maestro, inmediatamente interviniendo descaradamente: jefe, creo que lo que querían decir es que este cáliz es lo que el señor Penix debería recibir una compensación por no volver a atacarlos. Tú y yo todavía debemos recibir la nuestra. Jaque y las dos mujeres se congelaron, pero el primero, familiarizado con su gato e igual de corrupto por dentro, no dijo su mentira y sabiamente siguió el juego. Si es una compensación para mi camarada, de hecho te juzgué mal, se disculpó Jake con una modesta reverencia, donde solo su cabeza se movió un poco. Lord Phoenix, gracias a Lady Laria y al Celestial. El pájaro, convirtiéndose en el centro de atención, se puso rígido y lanzó una mirada de odio al gato negro por robarle su oportunidad. Si recibía esta réplica, Crunch seguramente negociaría una aún mejor para él. Ese maldito gato. Por supuesto, Lord Phoenix era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo terminaba el juego, así que después de prometer vengarse más tarde, se tragó su frustración y estalló en lágrimas teatrales, exclamando: Gracias, Lady Lyria. Tu generosidad toca mi corazón. Acepto tu invaluable regalo con la mayor gratitud. Ahora. ¿Dónde está? Cuando comenzó a mirar a su alrededor en cada rincón y a revisar debajo de la mesa sin ningún decoro, incluso Jack estuvo tentado de asar el pavó para su próximo desayuno. Era así de detestable. Si Jack, algo acostumbrado a sus vicios, estaba ansioso por ensartarlo, no hace falta decir que las dos mujeres no querían nada más en ese momento que retorcerle el cuello a esta desagradable criatura. Tuvieron que movilizar tesoros de autocontrol para no revelar su lado feo a sus invitados problemáticos. En cuanto a Balandar, cuando escuchó las palabras del pavo informadas por Antase, una vena del tamaño de una pequeña serpiente se hinchó en su frente y una furia silenciosa comenzó a hervir dentro de él. A pesar de ello, sospechaba que no sería suficiente para convencerles de que se marcharan y se había dado cierto margen de maniobra con su primera oferta. De hecho, tenía mejores réplicas en su bóveda. Después de una breve contemplación, le transmitió su segunda oferta a Antase, quien rápidamente se lo informó a Jack y a las odiosas mascotas que lo acompañaban. Un cáliz de tercina encantado a más 22 para el gato. Y otro duplicado encantado a más 25 para Jake Waldorf. Esta es mi oferta final. Al escuchar esta segunda oferta, incluso Lady Fe y Lady Laria quedaron atónitas y tragaron saliva. Públicamente, la mejor réplica de Lustra Plans, el solitario de su capital recién robado por Nathan, se manifestó exclusivamente encantado a más 1,9. Por desgracia para ellos, Jack no tenía idea. Al no tener un punto de referencia en el que basar su juicio, recurrió al muy pertinente a la tercera bala vencida. Una oferta generosa. Aún no cumple con mis expectativas, contestó con calma. Si tu copa no puede contener el agua lumist más pura, no me sirve de nada. Por supuesto, estaba mintiendo. Un duplicado sería más que suficiente para lo que pretendía hacer con ella, analizarla a fondo y luego devorarla. Sin embargo, si la reliquia se adaptaba al uso previsto desde el principio, le ahorraría muchos problemas. Desafortunadamente, esta vez su farol no funcionó. Antes de que Antase le informara siquiera de la decisión final del Celestial, Lady Fe actuó primero, estimando que sus feromonas debían haber comenzado a funcionar. Hay que decir que tenía motivos para pensar así. En comparación con sus objetivos anteriores, había multiplicado la concentración de feromonas por al menos 1000 y sabía exactamente qué esperar de sus efectos fisiológicos en los machos que las inhalaban. El gato y el pájaro habían dejado de lamer su bebida por un tiempo, sus ojos inyectados en sangre y lujuriosos y la forma en que se frotaban las entrepiernas indicaban que estaban teniendo más dificultades para controlarse. Sabiendo que eran solo víctimas indirectas de su magia y que, en primer lugar, eran de una especie diferente, el solitario podía imaginar el infierno mental que Jack manifestaba atravesar. Cuando los dos alborotadores alegaron una razón para esperar a su jefe afuera, Lady Fe comprendió que había llegado el momento de recoger su red. Sin decir una palabra, esperó a que el despreciable gato y el pájaro salieran de la habitación, luego hinchó su bien dotado pecho y se lamió los labios con anticipación. Cuando la mirada de su objetivo se encontró fugazmente con la de ella, pasó sugerentemente su mano por sus largos rizos castaños, su oreja derecha y una parte de su elegante cuello revelaron tentadoramente, invitando a la exploración. Jake Waldorf, ¿por qué no hacer una solicitud más razonable? Susurró sexy, sonrojándose lo suficiente como para parecer tímida y vulnerable. Casi todos los hombres cayeron en esta trampa. Estaría inmensamente feliz.
Lady Lydia finalmente se dio cuenta de lo que su colega zorra manifestaba tratando de hacer y contuvo la respiración, colgando de los labios de Jack, temiendo las palabras que inevitablemente iban a salir. Si se daba cuenta de que el devorador de hombres estaba tratando de esclavizarlo, la negociación probablemente fracasaría. Sin embargo, para su gran disgusto, sucedió exactamente lo que temía. Jaque miró lascivamente a la belleza escasamente vestida por un breve momento, haciéndola gritar momentáneamente victoria en su cabeza. Luego la realidad la alcanzó cuando su rostro se torció con desprecio y soltó fríamente: «Feromonas. ¿De verdad pensaste que un método tan primitivo funcionaría conmigo?» Capítulo 1117. Perdón. Lady Falle se quedó paralizada y su cerebro se tomó un momento para ponerse al día. No podía creer lo que acababa de escuchar. En realidad es lo mejor. Me facilita mucho las cosas. Jaque de repente la tomó por sorpresa y le agradeció con sincera gratitud, aunque teñida de desprecio. Gracias a tu mezquindad me será más fácil lograr mis objetivos. Lady Lydia ya había sentido que se avecinaban problemas tan pronto como él mostró su inmunidad al imparable encanto de su colega, pero Falle estaba demasiado en negación para aceptar el giro de los acontecimientos. No entiendo lo que estás insinuando. Intentó hacerse la inocente, pero su mirada de ridícula incredulidad en el modo sigue hablando, me divierte finalmente erosionó su fachada fría. ¿No están casi terminadas las negociaciones? Solo te pedí cortésmente que hicieras una solicitud más razonable. No veo qué tiene esto que ver con las feromonas. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de perfume? Jaque la miró fijamente, con una peculiar sonrisa persistente en su rostro mientras ella torpemente intentaba absolverse. Cuando ella pensó que él lo dejaría así después de sorprenderla con las manos en la masa, su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio y le declaró al guardián de los archivos: «Lydia, ¿verdad? Informa al celestial que acepto su oferta». Falle ha decidido compensar el resto. Ambas mujeres se congelaron, sin recordar haberle dado permiso para ser tan casual con ellas. Hasta donde recordaban, tampoco habían revelado sus verdaderas identidades, pero supuso que no era tan sorprendente viniendo de alguien tan anormal como él. Entonces, Falle se puso rígida por segunda vez, mientras su mente captaba todo el alcance de lo que Jack acababa de anunciar. «¿Voy a compensarte?», repitió, medio desconcertada, medio incrédula. La leve y encantadora sonrisa que iluminaba su bonito rostro rápidamente se convirtió en una fea mueca. «¿Y exactamente cómo planeas inducirme a mostrar tal generosidad, N?» Falle todavía albergaba una leve esperanza de que él estuviera bajo la influencia de sus feromonas y terminara exigiéndole favores sexuales. Al menos eso demostraría que no era totalmente inmune a sus encantos, aunque de forma retorcida. Desafortunadamente, su respuesta clavó el último clavo, extinguiendo su último destello de esperanza. «Muy simple». Jaque se encogió de hombros enigmáticamente. «De la misma manera que trataste de manipularme. Encantándote a ti». Esta vez, incluso la boca de Lydia, que estaba conteniendo la respiración en la silla junto a ella, soñando con desaparecer, cayó al suelo con incredulidad y mucho menos ante el tema de sus comentarios. «¿Tú hablas en serio?», Falle articuló lentamente, mirándolo con fingida lástima como si acabara de darse cuenta de que estaba completamente loco. No se debería permitir que exista este nivel de engaño. Crunch y Lord Phoenix, que tenían un oído agudo, escucharon su intercambio e intercambiaron una mirada furiosa. El gato negro y su amigo Pavo casi dispararon con lo primero que encontraron en la calle cercana, y decir que se sentían profanados era quedarse corto. «Maldita sea. Sabía que algo andaba mal conmigo. Maestro, enséñele quién manda». Crunch maulló sádicamente, una de sus personalidades frías y antiedónicas lo salvó justo antes de engañar a Dachis, la única novia de su pequeño corazón. Lord Phoenix había purificado su mente nublada con sus llamas justo antes de cometer lo irreparable, pero ya había medio sumergido su galleta en una paloma en celo cuando se dio cuenta. El pobre lo miró expectante, dándole ganas de vomitar. «Lo juro, si nuestro jefe no la despoja de hasta el último artefacto, juro hacerle lo mismo de una forma u otra». El pájaro graznó con odio, noqueando a la paloma enamorada que se negaba a dejarlo en paz. Se refería, por supuesto, a ojo por ojo y diente por diente. Dale un poderoso afrodisíaco y tírala a la multitud. El pavo naranja siempre había sido un sociópata con un temperamento particularmente vengativo. Su cualidad redentora fue que una vez cumplida la venganza, perdonaba genuinamente y no guardaba más rencores. ¿Pero podrían decir lo mismo las víctimas de sus vendetas? Nada era menos seguro.
Desde su primera prueba, el Fénix en ciernes había acumulado un número considerable de enemigos jurados, hasta el punto en que su proclamada inmortalidad y su rápida curva de crecimiento eran las únicas razones por las que todavía estaba vivo. Volviendo a Falle, al principio percibió la orgullosa declaración de Jack como una simple fanfarronería, pero pronto la emoción de descubrir cómo planeaba lograr sus fines comenzó a despertar su interés. ¿Y entonces? ¿Cuándo vas a encantarme? Ella se burló de él, cruzando brazos y piernas con una mirada condescendiente que decía, cuando estés listo. Lidia también estaba intrigada, pero no creyó ni por un segundo que tal hazaña fuera posible. De lo contrario, ninguna mujer estaría a salvo de este hombre. En lugar de responder, Jack decidió ignorar su sarcasmo y habló con el guardián de los archivos, quien hasta el momento le había causado una buena impresión. No sabes mucho sobre nosotros los extranjeros, y por eso no puedes concebir que te encanten sin darte cuenta. Jack la sermoneó, señalando a Falle como si fuera una mala estudiante. En realidad, cada concepto puede ser cuantificado y encarnado a través del éter. Encanto, carisma, son habilidades que van mucho más allá de nuestra apariencia física o nuestro olfato. Llevadas al extremo y con suficiente fe y poder, al igual que la suerte o el karma, se convierten en armas reales y tangibles. Algunas razas lo han convertido en su punta de lanza, el principal talento del que dependen para prosperar, dominar, cazar o coexistir con sus presas, rivales y compañeros. Súcubos, íncubos, vampiros, los ejemplos son infinitos. Lo que no podía saber es que la raza de la que ahora soy el único espécimen es también una de esas especies que confían en su encanto para afirmarse. ¿Qué carrera?, preguntó Lidia, curiosa a su pesar. Un hada. Jaque sonrió sucintamente. No estaba mintiendo. De hecho, la mayoría de las hadas tenían un encanto sobrenatural, aunque normalmente no era para hacer daño. Era el tipo de encanto destinado a ablandar y hacer querer a quienes las rodeaban, y la mayoría de las hadas detestaban el conflicto y eran más propensas a huir. Excepto que Jack no era un hada cualquiera. Su línea de sangre Cosmic Starfields había llegado a existir de una manera muy particular, el sacrificio voluntario de Yanni y el acto de devorar Dayasto Ruby. Ruby también poseía el atributo Charm gracias a uno de los componentes de su línea de sangre actual. Si este rasgo provenía de sus habilidades innatas como troyano digestor, su línea de sangre Morginian Light Alpha o la incorporación más reciente, Angel of Ori, era irrelevante. Todas las habilidades y propiedades de la presa y los objetos que digirió automáticamente quedaron a su alcance. Digestor Ruby también había devorado a otros Ivalves con diversos atributos y habilidades, incluido al menos uno con el precioso carisma en el que Will confiaba en gran medida con su Dragon Soul Speaker Soul Class. En resumen, Jack poseía los atributos de encanto y carisma. Y a un valor muy alto, alineado con sus otras estadísticas. La única razón por la que su estado de oráculo no los mostraba era que detestaba manipular a los demás de esa manera. Dudaba lo suficiente de los sentimientos de los demás como para no amplificarlos artificialmente con un encanto y un carisma sobrenaturales, de los cuales no tenía idea de los límites ni de los efectos secundarios a largo plazo en quienes lo rodeaban. En consecuencia, estos dos atributos estaban por defecto silenciados. Pero hoy, excepcionalmente, iba a ser una excepción. Falle, prepárate para resistir mi encanto. Se lanzó provocativamente hacia la zorra. No puedes decir que no te lo advertí. Empezaré en 3, 2, 1. Ahora. Impasible como alguien que ya conoce el resultado, Jack le dedicó a Falle una última mirada falsamente comprensiva y luego emitió una presión invisible que iba mucho más allá de las feromonas. Esta energía resonó con cada parte de su ser, cada fotón, onda, partícula y movimiento relacionado con él y lo que representaba, creciendo como una bola de nieve en proporciones insondables en menos de un abrir y cerrar de ojos. Cada una de sus expresiones y movimientos, incluso un ofensivo hurgarse la nariz, estaba ahora imbuido de un encanto capaz de deslumbrar a las multitudes y derretir los corazones de las damas nobles más frígidas. Lidia, al no ser su objetivo, no sintió ninguna diferencia a diferencia de Crunch y Lord Phoenix, quienes se habían convertido en víctimas colaterales de Falle antes. Esto ya indicaba la diferencia de habilidad entre los dos. Confundida, comentó un poco avergonzada, no siento nada en particular. Ella no completó su oración, sus ojos casi se salían de sus órbitas al ver a la bruja sin alma sentada a su lado ponerse roja como una remolacha hasta las orejas, su corazón acelerado y su mirada tímida como una doncella inocente que se encuentra con su príncipe azul. Amor a primera vista. La irresistible Falle se había mostrado incapaz de resistir su encanto. Capítulo 1118. ¿Qué diablos acabas de hacer?
Lady Lyria tartamudeó horrorizada al presenciar el estado tímido de la legendaria zorra, cuyo corazón helado era conocido en todas partes. El corazón helado en cuestión acababa de derretirse. Exactamente lo que prometí. Simplemente la cautivé, explicó Jack con calma, escudriñando las reacciones de su nuevo admirador con genuina curiosidad. No todos los días podía ver su atributo charm en acción. Fue una oportunidad para tomar notas. Por lo general, el primero al que le importaba un comino lo que le pasó a esa perra, el guardián de los archivos palideció solemnemente, previendo las consecuencias de largo alcance de tal capacidad. Aunque el extranjero se centró en Falle con el pretexto de represalia, era inequívocamente una amenaza velada hacia ella también. Si ella lo provocaba, él le haría lo mismo. Hay una diferencia entre seducir, encantar y esclavizar, replicó finalmente Lyria, habiendo recuperado la confianza suficiente para hablar sin que le temblara la voz. Inesperadamente, Jack no la contradijo, incluso estuvo de acuerdo con ella. Tienes toda la razón. Pero en lo que te equivocas es en que no estoy haciendo nada. Si una chica ingenua se enamora de un hombre deslumbrante, lo idolatra por su apariencia y pasa por alto sus efectos, ¿es el hombre culpable de manipularla para enamorarte de él? Lyria frunció el ceño, reflexionando de mala gana sobre la pregunta. Después de una breve introspección, ella respondió con cautela. Él no debería ser culpable. Es la niña, en su superficialidad, negándose a ver más allá, cegada por el árbol que esconde el bosque. Y es lo mismo con Falle y conmigo, concluyó Jack, guiñándole un ojo a Falle, quien se sonrojó tanto que casi se podía imaginar vapor escapando de sus oídos. Un poco más y se habría desmayado de la emoción. Finalmente comprendiendo lo que quería decir, pero aún escéptica, la guardiana de los archivos repitió varias veces mentalmente lo que quería decir, y luego se aventuró. Estás tratando de decir que no la estás manipulando en absoluto, pero tu encanto innato es tan extraordinario que ninguna mujer puede resistirlo. Diana. Su respuesta rápida y segura aún no disipó sus dudas. Entonces, ¿por qué no me afecta? Si fuera un rasgo permanente, como tu apariencia física, no debería estar en el mismo estado que Falle. Jack tranquilamente fijó sus ojos galácticos en los de ella y aclaró con un gesto. Si tu brazo puede levantar una montaña, ¿eso significa que todo lo que haga con él debe ejercer esa fuerza? Si ese fuera el caso, simplemente cepillarme los dientes provocaría tornados cataclísmicos capaces de arrasar todo Lustris en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que ella pudiera objetar más, añadió, cuando la autoconciencia excede un cierto umbral, así como uno siente la existencia de su brazo, uno puede sentir otros rasgos sobre sí mismo, incluso si son conceptuales y difíciles de cuantificar objetivamente. Podría dar más detalles, pero ni siquiera yo pretendo saberlo todo sobre un tema así. En conclusión, no la estoy manipulando. Simplemente elegí mostrarle mi verdadera apariencia. Y como soy lo suficientemente bueno para elegir a quien me revelo, continúas viendo una versión diluida de mí. ¿Estoy claro? Lady Lyria todavía tenía todo tipo de dudas y preguntas sin respuesta, pero decidió no indagar más, temiendo que él explotara y decidiera someterla a la misma suerte. Sin embargo, tenía que verificar algo. Volviéndose hacia Falle, agitó la mano delante de sus ojos y luego chasqueó los dedos para llamar su atención. Cuando la zorra se volvió hacia ella y la miró con el mismo aire altivo y guarro de siempre, se sintió un poco tranquila. ¿Qué? Falle ladró bruscamente. ¿Te sientes manipulado? ¿Te das cuenta de que los sentimientos que tienes por él son totalmente irracionales, verdad? Lyria le recordó con una mirada preocupada, sondeando cuidadosamente sus expresiones. Todavía tenía una leve esperanza de que su colega afirmara que no era tan ingenua, que una seductora como ella no sería fácilmente atrapada en su propio juego, pero su respuesta le dio una oleada de esperanza, que fue completamente aplastada inmediatamente después. Soy plenamente consciente de que hizo algo. Pero incluso sabiendo eso, lamentablemente soy incapaz de ignorar lo que siento. Sí, si él me pregunta algo, no me negaré. Mientras pueda seguir mirándolo. Lyria palideció, recibiendo la confirmación de sus temores, pero Jack no tenía intención de entretenerlos por más tiempo. La noche había sido larga y llena de giros, y había llegado el momento de retirarse. Ahora, ignorando al conmocionado guardián de los archivos, le dedicó una sonrisa inocua al lascivo narcisista que lo miraba como un cachorro perdido y le ordenó amablemente. Hazme una lista de todos tus artefactos y tesoros, desde los más preciados hasta los menos. Jaque no fue tan lejos como para pedirle que revelara todos los secretos de estado que conocía delante de Lyria. Antace no solo estaba informando su conversación al celestial, sino que si no la mataban preventivamente esa noche,
tendría otras oportunidades de interrogarla sin levantar sospechas no deseadas. Mi artefacto más preciado es. Faye se apresuró a revelar todas sus posesiones apasionadamente, como si estuviera ansiosa por demostrar que era digna de su interés. Jake y Lyria escucharon en silencio, la primera estoica y la segunda cada vez más pálida al escuchar a su venerado colega revelar la obscena fortuna que había amasado a través de malvadas maquinaciones y complots que desafiaban la imaginación. Cuando en un momento se enteró de que su reliquia familiar, un bastón de mago encantado más de 20 veces robado durante un robo dirigido a uno de sus antepasados, estaba en posesión de la perra, su cara se puso verde. Yo, no puedo creerlo. Lyria gruñó con una voz anormalmente ronca y siniestra. Pensé constantemente que era una tribu de asaltantes de las tierras del anochecer quienes lo habían robado. Las huellas dejadas en la escena del crimen apoyaban esa teoría. Si la expresión del renombrado guardián de los archivos estaba pálida de rabia, entonces, en ese momento, el celestial que escuchaba el informe de Antase transmitiendo su conversación estaba francamente furioso. Y no solo él. Los otros dos miembros del Radiant Conclave estaban más que indignados. A punto de correr hacia donde estaba Jack para estrangular a Faye ante sus ojos. ¡Esa perra! Lord Kellex maldijo, rompiendo violentamente las vidrieras detrás de su trono dorado con su puño. Esa perra me juró, mirándome directamente a los ojos, que mi Oda a los Titanes fue destruida durante la última incursión. Oda a los Titanes era su pintura favorita, una obra maestra que uno de sus antepasados pintores creó después de llevar su arte a la cúspide. Al usar la sangre, la savia y los pigmentos de plantas y bestias que habían adquirido una cierta cantidad de encantamientos de vida, y luego sumergir estos ingredientes en la mitad occidental del río Lumist, fue posible crear una pintura viva. Para pintar Oda a los Titanes, su antepasado había emprendido una larga tarea antes de pintar la pieza en sí, recolectando la sangre de los titanes que pretendía pintar para usarla como pintura. El valor de este cuadro, tanto militar como sentimental, era inconmensurable. Su desaparición había sido una gran pérdida para Lustro Plains y su clan, pero hoy descubrió que su preciada pintura nunca había llegado muy lejos. «Voy a matarla», declaró Calix con los dientes apretados antes de ser detenido por una resignada sacudida de la cabeza del maestro Eldrion. «También deseo torturarla extensamente, pero tenemos un problema más urgente», suspiró amargamente el viejo guerrero. N1N. Al notar la gravedad en los rostros de Eldrion y Balandar, la sangre que le subía a la cabeza retrocedió como había llegado, y su rostro palideció de horror. No. Demasiado. Tarde. El suspiro un tanto burlón de Antase resonó en la habitación, incitándolos a caer nuevamente en sus tronos, derrotados. Capítulo 1119. Un momento después, Jack salió de la bóveda secreta de Faye con una sonrisa satisfecha y saciada. Crunch y Lord Phoenix parecían igual de complacidos y engreídos, los dos payasos ataviados con todo tipo de signos llamativos de riqueza. El gato estaba adornado con una pesada tiara con incrustaciones de piedras preciosas que emitían una suave energía que aumentaba el aura lumist de su portador. Sus patas esponjosas también estaban adornadas con pulseras con varias funcionalidades mágicas y el peso de sus joyas probablemente se acercaba a su peso real. El pavón no fue mejor, ya que logró encontrar y ponerse una exquisita armadura chapada en oro rojo que le cubría hasta el pico. La única parte de su cuerpo que quedó expuesta fue la que debería haber escondido para siempre, su acacia. El tipo de piel roja y flácida que recuerda a los testículos marchitos. Esta armadura podría cambiar de dimensiones para adaptarse a su portador, lo que sugiere que originalmente estaba destinada a una montura más caballerosa, como un titán de la estatura de Featherfall, por ejemplo. En cambio, fue Lord Phoenix quien lo puso en sus manos, para bien o para mal. Mayormente peor. En cuanto a Jack, si bien al menos tuvo la decencia de no hacer alarde de todas sus nuevas adquisiciones frente a la mujer a la que acababa de robar y el entumecido encargado del archivo que los acompañaba, era sin lugar a dudas el ladrón más descarado de los tres. No queriendo arriesgarse a una reacción violenta en territorio enemigo, se abstuvo de usar el almacenamiento espacial de su pulsera o su propio espacio interior, pero resultó que esta molesta preocupación era en realidad extremadamente fácil de resolver. Entre los artefactos almacenados en la sala del tesoro de Lady Fe, había varios anillos, pulseras, colgantes, cofres e incluso bolsillos para ropa con sus propias dimensiones internas para guardar lo que quisieras. La zorra, siendo una santa rica y una de los 5 miembros del cónclave radiante, naturalmente tenía lo mejor en artefactos espaciales. Jake había elegido un anillo de metal plateado con un diseño sencillo y sin adornos, pero con buena capacidad de almacenamiento, y lo utilizó para guardar todo lo demás. Al principio pensó que un anillo no sería suficiente para saquearlo todo,
pero un truco barato le permitió hacerlo: llenar las dimensiones de almacenamiento de los otros artefactos espaciales antes de guardarlos en su propio anillo. Era un cliché común de sus lecturas anteriores, pero no estaba seguro de que funcionara. Fue porque alterar el espacio de un espacio ya alterado en teoría solo podría debilitarlo aún más. Y luego me pareció demasiado conveniente. Después de comprobarlo, Jake confirmó que las capacidades de almacenamiento de los otros artefactos espaciales almacenados en el anillo principal se redujeron sustancialmente, pero no por completo. Los encantamientos y la energía adicional específicos de estos artefactos seguían siendo útiles. Pero incluso después de llenar su anillo y todos los demás artefactos de almacenamiento al máximo de su capacidad, Jake se dio cuenta de que todavía quedaban cosas menos valiosas para robar, como todo tipo de materiales más o menos preciosos. Al verse a sí mismo como un perfeccionista infatigable y habiendo recibido una educación que aconsejaba no dejar nunca nada en el plato, se propuso devorar el resto. Todo frente a los ojos asombrados y horrorizados de Lady Laria. El amor a primera vista que afectó a Faye fue, por desgracia, bastante serio. Incluso después de haber sido despojada de toda su fortuna cuidadosamente acumulada, ella solo era alegría y sonrisas. Lyria debería haber estado interiormente jubilosa al ver a la perra ser limpiada de esta manera, pero observar el bastón de mago de sus ancestros solo para que lo arrojaran al anillo espacial de Jake como una baratija sin valor había desanimado notablemente su ánimo. El cuadro favorito de Lord Kellex tampoco había escapado a la codicia de Jake. Los 3 miembros restantes del cónclave radiante en la torre también estaban de mal humor y solo deseaban una cosa: que los 3 extranjeros salieran de allí. Cuando la encargada del archivo se convenció de que los 3 alguaciles se irían sin mencionar el destino de los prisioneros, confirmándole que estos extranjeros no se conocían automáticamente, el rigor profesional de Jake lo empujó a interrogar a la zorra por última vez. Además de tus tesoros, ¿hay algo más que deba saber y que pueda interesarme? Con esta solicitud, existía el riesgo de que Faye admitiera secretos de estado destinados a permanecer en secreto para siempre, pero aunque estaba enamorada del amor por Jake, no había perdido el agudo ingenio que le valió su reputación. En presencia de Lyria y Antase informando de todo a los demás miembros, ella entendió exactamente lo que podía descubrir sin comprometer su propia posición. Considerando que todo lo que les había robado ahora estaba expuesto públicamente, 1 o 2 indiscreciones más obviamente no empeorarían su caso. Por eso, después de una sonrisa culpable de disculpa hacia el guardián del archivo, ella soltó sin dudarlo: los extranjeros que se infiltraron en Lustris anteriormente lograron robar uno de nuestros cáliz de Etercine, pero muchos de ellos que sirvieron como distracción no lograron escapar a tiempo. La mayoría están muertos, pero hemos capturado a varios cientos de ellos. Están encadenados en las mazmorras de la torre del cónclave ahora mismo. Al escuchar a su colega soltar la sopa con entusiasmo, Lady Larian no pudo evitar suspirar con cansancio. Se suponía que ella era el punto oscuro en las negociaciones, pero fue la inquebrantable seductora quien lo había arruinado todo. Oh. Jake levantó una ceja sorprendido. No era tanto que estuviera preocupado por su destino, sino más bien que estaba sorprendido de no haber sentido su presencia. Sin embargo, cuando recordó que la torre del cónclave estaba en su mayor parte enclavada en el tronco de Antase, puso su fracaso en perspectiva. Así, Jake se enteró de todo sobre la operación con resultados mixtos organizada por su lado, o más bien por la King's Idol Alliance. El alienígena insectoide, Nathan, no le había causado una impresión tan fuerte durante su último encuentro, ya que parecía desvanecerse detrás de Chonin Hou. Según sus recuerdos y la información que había leído sobre él, este último era en realidad el esclavo oráculo del coreano, lo que explicaba la absoluta confianza que depositaba en él. El único detalle que le había molestado era que, como todos los alienígenas insectoides que había conocido, empezando por los Cris, sus ojos eran inhumanamente fríos y sus expresiones imposibles de leer. Lo había atribuido a sus diferencias anatómicas, pero en general su instinto no lo engañaba. Nathan seguramente era más que la imagen leal y dócil que mostraba de sí mismo. El hecho de que hubiera logrado escapar del cónclave radiante a pesar de la intervención del celestial solo fortaleció esta primera intuición. King's Idol Alliance podría ser más impresionante que el poco crédito que les había dado hasta ahora. Sintiendo la necesidad de justificarse sin saber muy bien por qué, Lyria se apresuró a explicar por qué no habían revelado esa información antes. Siempre intentamos devolvérselo. Solo que se suponía que era uno de nuestros activos para estas negociaciones. Hay que decir que muchos de estos extranjeros no solo robaron. Los crímenes infligidos a nuestros ciudadanos normalmente se habrían cometido. Les valió la pena de muerte. Con estas palabras, su rostro se contrajo en una mueca amarga. Estas negociaciones fueron un fiasco total. En este punto, puedes llevártelos contigo cuando te vayas.
Su tono exhausto y derrotado decía mucho sobre lo que pensaba de su interacción con él. Jake Waldrop ciertamente había satisfecho su curiosidad sobre los extranjeros, pero esto estaba más cerca de una sobredosis. Lo peor fue pensar que con todo lo que les acababa de quitar, la próxima vez que lo encontraran en el campo de batalla sería aún más fuerte. No era una perspectiva tranquilizadora. N. Jake estaba tan cansado de estas travesuras como la joven y decidió cerrar el asunto lo más rápido posible. Llévame con estos prisioneros. Les hizo un gesto para que les indicaran el camino. En el camino, preguntó de qué eran culpables los extranjeros que, en su opinión, merecían una ejecución sin juicio, y al final de su discurso, Jake era tan moreno como el rubio guardián. Violaciones, masacres, atentados innecesarios contra civiles e inocentes que nada tienen que ver con sus objetivos. Parecía que sin importar lo que estuviera en juego o las probabilidades, siempre habría escoria cometiendo los horrores más abyectos. Herodes y Lamines estaban por todas partes en cada universo espejo. Era como una mala hierba de la que era imposible deshacerse. Apenas eliminados, miles de otros los reemplazaron. Imperdonable. Al ver su expresión oscurecerse hasta el punto de desbordarse con una omnipresente intención asesina, Lidia se cubrió con una película de sudor frío, inicialmente pensando que él deseaba matarla por expresar abiertamente su arrepentimiento por salvar a sus compatriotas. No fue hasta que llegaron a la torre del cónclave, y una vez que los prisioneros fueron liberados, que ella se dio cuenta con alivio y asombro de que ella no era el objetivo de su aura asesina. Porque tan pronto como el primer prisionero estuvo al aire libre, Jake lo escudriñó con la mirada de un ave de presa y resopló con repugnancia. Al segundo siguiente, una abrumadora presión espiritual y gravitacional cayó sobre el jugador, provocando que implosionara en el acto. Capítulo 1120. Unos minutos más tarde, solo un poco más de la mitad de los prisioneros liberados salieron con vida de Lustris. El resto había sido destruido sin piedad por Jake después de ser considerado culpable. Con sus habilidades actuales, era casi demasiado fácil identificar a los desviados entre los jugadores. De todos modos, no tuvo que jugar al detective por mucho tiempo. Tan pronto como los otros prisioneros en proceso de liberación escucharon lo que estaba sucediendo afuera, los culpables de crímenes similares solo tuvieron tres opciones para esperar sobrevivir: fingir ser inocentes, huir o permanecer en sus celdas. Curiosamente, la mayoría se equivocó por exceso de confianza. El efecto Dunning-Kruger en todo su esplendor. Si fueran tan buenos falsificando otra identidad, no los habrían capturado tan fácilmente en primer lugar. No hace falta decir que aquellos que intentaron escapar de inmediato fueron asesinados en el acto antes de que pudieran alejarse unos pasos. Estos eran los idiotas irredimibles, pero al menos tenían la sensatez de saber que escapar era de hecho su mejor oportunidad de supervivencia, por mínima que fuera. Además de esta minoría de tontos, otra minoría optó por quedarse en sus celdas, pensando que Jake no tendría la audacia de visitarlos dentro de la torre del cónclave. Tenían razón. Jake no los visitó. En cambio, simplemente informó a las dos mujeres y a Antase que el destino de estos prisioneros ya no era de su incumbencia. Si entre ellos había algunos jugadores inocentes con tendencias paranoicas que se negaban a creer que un extraño les estaba ofreciendo una mano, solo ellos tenían la culpa. Permanecer encerrados en las mazmorras enemigas solo podría ser una solución condenada al fracaso que comprometería gravemente su clasificación final, así como sus posibilidades de completar su misión principal. En ese caso, por lo que a él le importaba, bien podrían caer muertos. Luego estaba la tercera categoría, la escoria que pensaba que eran lo suficientemente inteligentes como para engañar su vigilancia. Al final, tal vez algunos de ellos lograron escapar de la red sin su conocimiento. Si ese fuera el caso, solo podría admitir su incompetencia y dejarlo pasar. Pero los hechos hablaron por sí solos. Con más de la mitad de los jugadores liberados ejecutados sumariamente, Jake pensó para sí que había sido admirablemente eficiente. Tal vez un poco demasiado. Lo más irónico de todo este lío fue que algunos prisioneros, que no tenían nada que reprocharse, no dudaron en delatar a sus compañeros culpables de crímenes de guerra, lo que facilitó enormemente su trabajo. Entre estas personas había una cara familiar. 2, incluida la tranquila mujer que la acompañaba. Anne. Jake murmuró con una expresión complicada mientras se encontraba con la mirada aturdida de uno de sus primeros compañeros terrícolas que había conocido en B842. No esperaba verte en estas circunstancias. Yo tampoco. La joven se estremeció con un aire aún más conflictivo que el de él, mientras giraba nerviosamente uno de sus mechones teñidos de azul. En comparación con antes, el color de su cabello ya no era el resultado de un tinte, sino de un linaje. Ella nunca había sido alta, medía solo 1,60 m en ese momento.
Desde entonces, como todos los Ivalves, había disfrutado de un segundo estirón, lo que le permitió superar el 1,90 m, lo cual era modesto en comparación con la mayoría. Era un detalle en el universo espejo, pero su pequeña estatura la identificó inmediatamente como una extranjera a los ojos tanto de los bárbaros del inframundo como de los guerreros de la luz. Su silueta tampoco había cambiado mucho, manteniéndose una figura generosa con una cintura esbelta. Su bonito rostro seguía siendo tan lindo como en sus recuerdos, con una nariz pequeña, ligeramente en forma de trompeta y labios cautivadores con el volumen adecuado. A pesar de su forma muy femenina, todavía emitía un aura de ser pequeña y frágil, especialmente en comparación con figuras más imponentes como los nativos de Twi'lexia. Sin embargo, lo que había cambiado era que su cabello, originalmente marrón con mechones azules, ahora se había transformado completamente en un azul profundo y vívido, una manifestación física de su actual linaje Azure Berserker. Caía justo debajo de sus hombros, fluido y dinámico, reflejando su tumultuoso poder interior. Sus ojos cian marino complementaban su cabello. Ahora parpadeaban con un fuego interior cuando se activaban sus habilidades berserker, dando un vistazo a su ferocidad mejorada. La impresión de pureza ingenua de antes se había secado un poco, reemplazada por un borde de determinación endurecida. Hacía mucho tiempo que había cambiado sus jeans rotos por un atuendo práctico y listo para el combate que permite agilidad y movimiento, lo que refleja su crecimiento de una persona algo tímida a una guerrera. Para Jack, su último encuentro no parecía haber sido hace tanto tiempo, pero para Amy había pasado mucho más tiempo. Cualquiera que fuera la imagen inmadura que tenía de ella, el agua había corrido bajo el puente y ella ya no era la misma persona. En cuanto a la mujer familiar que la acompañaba, era la coreana Lee Jun, la gélida guardaespaldas de Cho Min-ho. Actualmente lo estaba mirando con desconfianza y desprecio, como si fuera una escoria depravada que acababa de masacrar. Su actitud nerviosa reveló mucho más sobre la situación de las dos mujeres dentro de este grupo que la reacción ambigua de Amy. ¿Son estos jugadores, todos de King's Idol Alliance? Jake sondeó en un tono neutral, ignorando la hostilidad apenas contenida del desagradable guardaespaldas. Amy asintió, manteniendo los labios apretados. ¿Los criminales incluidos? Jake continuó, todavía inexpresivo. Todos los prisioneros que participaron en el asalto, ya sea que escaparon o fueron capturados, eran o son parte de King's Idol Alliance, admitió Amy con una amargura difícil de fingir. Jake la miró extrañado y luego dijo, ¿lo sabe Cho Min-ho? Antes de que Amy tuviera tiempo de pensar en una respuesta adecuada, Lee Yun espetó. Por supuesto que lo sabe. Después de todo, él establece los procedimientos para aceptar nuevos miembros. Siempre y cuando sigan sus órdenes y respeten sus reglas, todos son bienvenidos en King's Idol Alliance. Los labios de Jack se apretaron con desaprobación, felicitándose internamente por ser mucho mejor juez de carácter que la joven incluso en aquel entonces. Podría haber sido egocéntrico y asocial antes, pero al menos eso le había permitido conservar un cierto grado de sentido común del que cegueramente estaban privados los fanáticos. Aún así, podría haber madurado desde entonces, pero en el fondo seguía siendo el mismo hombre mezquino. Por lo tanto, era necesaria una reacción cáustica por su parte. «Wow, entiendo mejor por qué estabas dispuesto a dejarnos para seguirlo por capricho a pesar de haber desafiado la muerte juntos». Era malicia gratuita, sonaba a rencor cuando en realidad había pasado demasiado tiempo para que todavía sintiera algo al respecto. Incluso en ese momento, no había visto la decisión de Amy como una traición, su interacción fue demasiado breve y su carácter demasiado solitario para formar un verdadero vínculo de amistad. Si Jack había elegido sus palabras de esta manera, era porque en realidad tenía curiosidad por entender cuál sería su respuesta a su golpe. La reacción de Amy resultó ser más decepcionante de lo esperado. De hecho, Amy había cambiado, para mejor. Ella no se enojó ni perdió los estribos. Ella tampoco se disculpó ni expresó ningún arrepentimiento. Lo hecho, hecho. En cambio, después de asegurarse de que ninguno de los jugadores liberados estuviera escuchando a escondidas su conversación, le ofreció una única advertencia en forma de analogía. Cho Min-ho es como una cebolla. Ella reveló con una mirada sombría. Cuantas más capas se quitan, más se revela su verdadera naturaleza. Debajo de la capa del líder carismático y benévolo que muestra en público, está el temperamento de un líder frío e imparcial que reserva para sus hombres de confianza. E incluso debajo de eso, está la personalidad que muestra solo a aquellos que lo conocen desde hace demasiado tiempo como para dejarse engañar. Y si profundizas aún más, está el monstruo. Y la verdad. Jake no esperaba una declaración tan complicada de parte de Amy y no pudo evitar continuar. ¿Qué verdad? Aunque quisiera, no puedo decirlo.
El rostro de Emi se torció horriblemente mientras pronunciaba estas últimas palabras, como si estuviera luchando contra una dolorosa reacción. Ya estoy diciendo demasiado. Jake guardó silencio, pensativo, y decidió no presionarla más. Podía sentir que ella no estaba bromeando. Sin embargo, al ver a Emi apretar la mandíbula para resistir su tormento como si se estuviera preparando para una reacción aún más violenta, el silencioso Leon, que había permanecido separado hasta ahora, se interpuso entre ellos. No la obligues a decir más. Hay destinos peores que la muerte en este mundo, declaró la coreana en un tono final, frunciéndole el ceño con tal enemistad que no tuvo dudas de que hablaba en serio. N/diagonal en. Jake miró a las dos mujeres de un lado a otro durante un largo momento, luego se retiró con una sonrisa fría. Al menos en esto estamos en la misma onda,